Y ahora, por último, ya para terminar de hablar de un poco qué es y cómo funciona Polkadot, vamos a hablar del consenso, ¿no? Que al final un poco es también la clave de las arquitecturas de cadenas de bloque de este tipo. Bueno, los mecanismos de consenso sirven para llegar a un acuerdo sobre el estado compartido de la red. Al final tenemos que saber que, bueno, el concepto de descentralizado significa que existe una copia tal cual de la cadena de bloques de Polkadot en cada uno de los ordenadores que forman parte de la red, ¿no? En cada uno de los nodos. Esto, como comentamos en Ethereum, pues la tienen más de 3.000 y pico validadores distintos, más de 3.000 y pico nodos. Bueno, en el caso de Ethereum son mineros. Entonces tienen copias exactas, pero claro, si cada uno va validando bloques o va proponiendo candidatos, al final tienen que llegar a un acuerdo de cuál es realmente la versión correcta de la cadena de bloques, y para ello se necesitan mecanismos, algoritmos que permitan poner de acuerdo a los miles de ordenadores o los miles de dispositivos que están conectados a esta red. Hay que decir que en el caso de Polkadot no son tantos como en Ethereum, pero bueno, sí que son bastantes y al final hay que ponerlos de acuerdo, ¿no? Como dice aquí, todos los nodos de la red deben estar de acuerdo y llegar a un consenso. Polkadot utiliza NPOS, ahora hablaremos de lo que es, como mecanismo para seleccionar el conjunto de validadores, y Bavey y Grandpa como protocolo de consenso. Bien, ¿qué es esto de NPOS? Nominated Proof of Stake. En los Proof of Stake tradicionales, la participación en la producción de los bloques depende del número de tokens que están en participación, del número de tokens apostados. Es decir, en cualquier proyecto de este tipo que utilice Proof of Stake, lo que haces es, vale, yo quiero ser validador y voy a stackear, voy a poner una participación con un número de tokens muy grande, ¿no? Voy a poner mucho dinero. Entonces, de esta forma tengo más probabilidades de participar y de ser un validador. Y esto es obviamente negativo porque al final, de alguna forma, las grandes empresas o las grandes personas que tienen más dinero tienen más probabilidades de ser validador y por tanto rompe un poco esa descentralización. De hecho, es justo lo que os pongo por aquí. Problema, los validadores terminan siendo aquellos con más dinero, lo que centraliza la red. Y la solución que utiliza Polkadot, que no es la única que hay, pero es la que ellos han encontrado, es lo que se conoce como el Proof of Stake nominativo. En este Proof of Stake, los holders, todos, es decir, todos los que tienen tokens DOT en participación, es decir, stackeados, votan a los validadores que quieren que les represente. Por tanto, gracias a este algoritmo se selecciona el conjunto de validadores. De hecho, bueno, al final obviamente es un poco más complejo que esto. De hecho, también tiene un componente aleatorio para todavía tener más seguridad, pero bueno, creo que era excesivamente complejo como para comentarlo en este vídeo, que bueno, lo ve mucha gente y realmente son ya conceptos informáticos mucho más difíciles. Con lo que nos tenemos que quedar es con que esto es una mejora del mecanismo Proof of Stake tradicional, en el cual evitas que simplemente por tener más dinero tengas más posibilidades de formar parte de la red, lo cual por supuesto pues es algo negativo. Después tenemos que hablar de BAFE, Blind Assignment for Blockchain Extension, que es el mecanismo de la producción de bloques, es decir, de la generación de bloques candidatos que utiliza Polkadot. Se ejecuta entre los nodos validadores y determina de forma aleatoria el autor de nuevos bloques. Pero, como pone ahí, la clave está en Grandpa. Grandpa, que son las siglas de Ghost Based Recursive Ancestor Driven Prefix Agreement, bueno, básicamente funciona en un modelo de red parcialmente síncrono siempre que 2/3 de los nodos sean honestos y puedan hacer frente a 1/5 de los nodos bizantinos en una configuración asíncrona. Esto nos da igual, o sea, no os preocupéis si no lo habéis entendido. Básicamente lo que hace es un mecanismo de consenso que funciona siempre y cuando haya 2/3, o funciona de forma síncrona, todo con el tiempo, siempre que 2/3 de los nodos sean honestos y puede hacer frente a que, como máximo, 1/5 de los nodos de la red en una configuración asíncrona sean deshonestos. La clave está en que Grandpa alcanza acuerdos en cadena en lugar de en bloque, lo que aumenta la velocidad de finalización, es decir, permite tener un mayor rendimiento. En otras palabras, tan pronto como 2/3 de los validadores dan fe de que una cadena contiene un determinado bloque, todos los bloques que conducen a ese bloque se finalizan a la vez. Es decir, no tienes que estar validando y llegando a acuerdos bloque tras bloque tras bloque tras bloque, todos y cada uno de ellos, sino que si te saltas, por ejemplo, 7 bloques y en el octavo todos los validadores llegan al acuerdo de que, o sea, bueno, no todos, dos terceras partes de los validadores dan fe de que ese es de que la blockchain contiene ese bloque, se validan automáticamente todos los bloques anteriores, ¿no? Porque entre ellos tienen dependencia, de hecho de ahí que se llame cadena de bloques, porque no son, o sea, tienen esa dependencia lineal con el tiempo.
Bueno, básicamente aquí tenemos un poco el tipo o sea, de cómo funciona este algoritmo. Básicamente aquí tendríamos la cadena de bloques de Polkadot, ¿no? Un extracto pequeñito. Entonces el último bloque que ha sido finalizado es este amarillo y los dos anteriores son estos grises. Entonces aquí tendríamos 4 posibilidades propuestas, ¿no? Que idealmente podrían ser muchas más, pero únicamente para representarlo tenemos 4. Esta de aquí abajo la descartaríamos porque no está o sea, no contiene el último bloque, ¿no? Habíamos dicho que una vez que se valida un bloque, tiene que estar todos los anteriores, pero claro, aquí no ocurre, por tanto, esta opción, ¿no? Que nos propondría un validador, pues esta opción se descarta. Después, esta de aquí, la de arriba, sí que continúa a partir del último bloque verificado, pero tiene un problema, y es que no hay una mayoría de bloques primarios, ¿no? No hay una mayoría de bloques generados por validadores en ese momento. Y después esta de aquí ocurre lo mismo, pero tampoco tiene mayoría de bloques primarios, así que por tanto la opción correcta sería esta de aquí, ¿no? La opción que tiene más candidatos primarios y que además continúa desde el último bloque finalizado. Esto es un poco ambiguo, la verdad. He intentado explicarlo así de forma sencilla, con términos que entendáis todos, pero digamos que tampoco hace falta que entendáis hasta el último detalle, sobre todo aquellos que no estéis familiarizados con este tipo de conceptos informáticos, pero digamos que, bueno, Grandpa es el que permite alcanzar el consenso dentro de todos los validadores de la red para, de alguna forma, estar de acuerdo en cómo continúa la cadena de bloques. Así, dicho un poco de mala forma, pero creo que queda clara cuál es la idea.